Bueno, estimados estudiantes, hoy vamos a resolver un ejercicio aplicando el método de separación de variables en ecuaciones diferenciales de primer orden. Hay que decir, pues, que esto es una técnica que hemos aprendido, de hecho, de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sin embargo, bueno, donde suponemos que en el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias, suponíamos que la primera derivada era el producto de dos funciones f de x multiplicado por una función, es decir, una función que solamente depende de x multiplicado por otra función que solo depende de y. En esta ocasión, pues vamos a suponer que nuestra solución u de x, y es igual a esa multiplicación que tenemos. Bueno, para nuestra ecuación, pues podemos ver que nuestra ecuación diferencial parcial es la derivada parcial de u con respecto a x por el producto de la derivada parcial de u con respecto a y igual a u cuadrado. Bueno, para la solución del ejercicio, pues vamos a comenzar diciendo pues que u de x, y es igual a u. Vamos a suponerlo de esta forma, ¿verdad? Es igual a u, donde, bueno, momentáneamente vamos a escribirlo de esta manera. Y ahora vamos a calcular la primera derivada parcial de u con respecto a x. Bueno, pues esto no va a ser más que la derivada de f con respecto a x y copiamos g de y. De aquí pues también podemos calcular la derivada parcial de u con respecto a y, pues que no es más que copiamos f de x, lo tratamos como una constante y multiplicamos g, bueno, derivamos, mejor dicho, g de y. Ahora pues vamos a multiplicar, vean, la derivada parcial de u con respecto a x por la derivada parcial de u con respecto a y. Esto va a ser igual a f' de x por g de y por f de x por g' de y. Y esto va a ser igual a u al cuadrado, pero nosotros sabemos que u es esto, ¿no? Así que vamos a tener f cuadrado de x por g cuadrado de y. Podemos ver entonces que algunos términos se pueden cancelar. Este, por ejemplo, con uno de estos y esta con una de estas. Observen entonces que lo que nos va a quedar sería el producto de f' de x por g' de y igual a f de x por g de y. Ahora vamos a aplicar la técnica de separación de variables, es decir, que vamos a juntar aquellas funciones que dependen solamente de x. Por ejemplo, la derivada con su función original igual a, y en el otro caso, g de y sobre g' de y. Lo que vamos a ver a continuación es que aquí tenemos una razón de funciones, una con respecto a x y una con respecto a y. Entonces vamos a igualar, esto es una constante, es una función, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esta es una función que está dividido sobre otra función en términos de la misma variable, en ambos casos. Y por lo tanto, al ser una razón igual, al ser esto una ecuación, pues esto va a ser igual a una constante lambda, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es separar, vean, y tratar las ecuaciones de manera individual. Es decir, que este f' de x va a ser igual a lambda por f de x y que g de y va a ser igual a lambda por g' de y. Esto lo voy a igualar a 0, observen, y esto nos lleva a una técnica que nosotros pudimos aprender en ecuaciones diferenciales ordinarias. Cuando nosotros tenemos este tipo de ecuaciones, es una ecuación lineal, lo pueden ver, de primer orden, ordinaria, ¿verdad? Ordinaria. La solución propuesta para este tipo de ecuaciones, la solución, por supuesto, es f de x,
pues no es más que E por A, no es más que una constante arbitraria A por E elevado a la lambda X. Podemos comprobarlo, porque si derivamos esta función, nos va a quedar A por lambda por E a la lambda X menos lambda por A por E a la lambda X. Y por lo tanto, si ustedes ven, si ustedes derivan esta función y la sustituyen aquí, van a ver que todo esto nos va a dar cero. Al aplicar esta combinación lineal, pues nos va a dar cero. Esto es algo que aprendieron, que ustedes han aprendido en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Por lo tanto, vamos a guardar nuestra respuesta para la solución f de x. Así que ya tenemos una parte de nuestra solución. Ahora observen que vamos a aplicar el mismo tratamiento a esta ecuación diferencial. Vean que lambda por g' de y menos g de y va a ser igual a 0. Pero voy a dividir todo entre 1 sobre lambda y nos va a quedar g' de y menos 1 sobre lambda g de y igual a 0. Y si aplicamos este mismo criterio, vamos a llegar a que g de y va a ser igual a b por e a la 1 sobre lambda multiplicado por y. Por lo tanto, habíamos supuesto, o el método de separación de variables supone que la solución a la ecuación diferencial es igual a f, donde f es a por e a la lambda x por b, que es g, ¿cierto? Aquí lo tenemos aquí arriba, de e a la 1 sobre lambda multiplicado por y. Por lo tanto, si ustedes multiplican constante por constante, nos va a dar otra constante. Así que simplemente le ponemos c. Nuestra solución, por lo tanto, a la ecuación diferencial de primer orden y usando el método de separación de variables es c, a por b, por e a la lambda x más 1 sobre lambda multiplicado por y. Esta entonces es la solución a la ecuación diferencial parcial donde estamos usando el método clásico, el método de separación de variables. Este es un método que, que dicho sea de paso, pues es un método que costó más o menos unos 2 siglos en poderse desarrollar. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el método se aplica a ecuaciones de segundo orden, a la solución de ecuaciones de segundo orden, a las clásicas, ¿verdad? A la de calor, a la ecuación de onda, y hace uso, ¿verdad? El principio es el mismo, ¿verdad? Suponemos que una solución depende de f de x y g de y, y por lo tanto, pues se resuelve usando la técnica o el método de la serie de Fourier. Bueno, espero les haya gustado el video, jóvenes, y estamos en contacto. Si les ha gustado el video, pues denle like y suscríbanse al canal.